Una amiga, un protestante. Rafael, ¿el sacerdote dónde vive? Pues en la tierra, ni que fuera de extraterrestre. Ah, tú lo has dicho, ¿verdad? ¿Y qué dice Mateo 23:9? Yo sé, nada más lo estaba probando. ¿Qué dice? ¿Tú sabes? A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen más que un padre, el Padre Celestial. Y me dijo, ¿por qué ustedes le dicen a los sacerdotes padres? Le dije, te voy a explicar por qué. O sea, que tú me estás diciendo a mí que llamarle padre a un hombre en la tierra es malo. Sí, lo dice la Biblia. Jesús es el que usa ese texto allí. Y es cierto, esas palabras de Mateo 23:9 no las dice San Pablo, no las dice San Pedro, las está diciendo Jesús. Pero ¿saben cuál es el detalle que me llama tanto la atención? Mateo, ¿sabe cuántos versículos tiene? Mire, se les voy a decir. Mateo capítulo 23, ¿dónde estoy? Mateo capítulo 23 tiene 39 versículos. ¿Cuántos tiene? Pero los protestantes solamente te leen ¿cuál? El 9. Y le dije, ok, vamos a ver algo. Le dije, ¿quién lo dice? Jesús. Y le dije, ok, Jesús dice, no llamen padre a nadie en la tierra. Perfecto, le dije. En Marcos capítulo 10, versículo 17, un joven rico se le acerca a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles son? Jesús se los empieza a nombrar. No matarás, no robarás. Y en eso le dijo, honra a tú. No está hablando de aquel, está hablando de cuál, del de la tierra. Y le dije, ¿quién es el mentiroso, tú o Jesús? Yo creo que la respuesta ya la sabemos. Porque aquí pareciera que con tus palabras estás haciendo ver a Jesús como que se está contradiciendo. Porque en Mateo 23:9 dice, no le llamen padre a nadie en la tierra. Pero al joven rico le está diciendo, honra a tu padre. ¿Por qué le dijo eso? Porque Juan 7:16, ¿qué dice la escritura? Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y qué es lo que aquel que le envió les enseña? Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre. No está hablando de él, está hablando del de aquí. Y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Éxodo 20:12, el cuarto mandamiento, honra a tu padre. No está hablando de aquel, está hablando del de aquí. Y San Pablo menciona esas palabras en Efesios 6:1, honra a tu padre. Jesucristo mismo le dijo a Abraham, padre, Juan 8:56. San Pablo igual, Romanos 4:16. Santiago igual, Santiago 2:21. Y San Pablo mismo dice en 1 Corintios 4:15, ustedes podrán tener muchos maestros, pero padre de ustedes, solo yo. Pablo mismo se declara padre de todo un pueblo. ¿Y cómo le dijo Esteban a los sacerdotes judíos? En Hechos capítulo 7, verso 2, padres. Y San Pablo también le dice a los sacerdotes judíos, padres. Hechos capítulo 22, versículo 1. Le dije, ¿quieres más? Le prometo que se quedó así. Pero, ¿cuál es la clave? Leer el contexto para entender el 9 y a qué se refiere Jesús cuando dice no llamarle padre a nadie. Vamos a empezar desde el verso 1. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Jesús reconoce que ellos ocupan la cátedra. No dijo, ¡hey! ¿No puede Dios dejar sinvergüenzas allí en la cátedra? Él reconoce que ocupan la cátedra, aunque son hipócritas. Y les dice, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. Escuche lo que dice el verso 8. Nunca te lo leen. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Mire, ahí es que les gusta interpretar la Biblia literal. La palabra maestro tiene un significado profundo aquí, pero ellos no estudian, son ignorantes y les gusta interpretar la Biblia literal. ¿Por qué no se van a las escuelas y le dicen, hey, ¿tú qué enseñas? ¿Cómo te llamo? Porque aquí dice no llamarle maestro a nadie. Y es donde entra el verso 9. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Y oiga el verso 10. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. La palabra doctor tiene un sentido profundo aquí, pero a ellos que les gusta interpretar la Biblia literal, ¿por qué no se van a los hospitales y dicen, hey, ¿tú que me curas? ¿Cómo te llamo? Mateo 23:10 dice no llamarle doctor a nadie, porque solo Él es el doctor.
Esa sí nunca te la mencionan, ¿sabes por qué? Porque ahí no te pueden atacar. ¿Cuál es la clave para entender Mateo 23:9? Pues por eso le estoy leyendo esto. 3 versículos después. El verso 12. El que se enaltezca será humillado, mas el que se humille será enaltecido. Lo que Jesús condena es el mal uso del nombre, y los protestantes les gustaba ocupar el puesto del Padre, los primeros asientos, y que todo el mundo los saludara, casi los adoraran. Eso es lo que Jesús condena. Pero decirle Padre a alguien en la tierra, no, la Biblia no se interpreta literal. Ese es otro problema del protestante, que solo interpreta la Biblia literal cuando le conviene. Una vez le dije a un protestante, entonces no hay que llamarle Padre a nadie en la tierra. No, ahí está, la interpretamos literal. Sí, y le dije, bueno, Mateo 5:29 al 30 dice, si tu ojo es motivo de pecado, arráncatelo. ¿Por qué tienes ojos? Vamos a arrancárnoslos ahorita. Y dijo, no, ahí sí está hablando en sentido espiritual. Ah, solo cuando te conviene. Un aplauso a Jesús, hermanos.